Buenas noches, estimados radioescuchas. Estamos en un tianguis de luto porque anoche, por lo menos yo, anoche a eso de la 1:30 de la madrugada, después de terminar un tianguis, un chachareando en el tianguis muy divertido y jocoso con el doctor Marco Tulio Teórico de Colombia, Pablo Santander, que venía llegando hace poco de las calles de San Francisco, y el panelista estable Rodrigo Carmona. Poco a poco terminar eso, me llega un mensaje por WhatsApp de Pablo Rummel comentándome del fallecimiento de mi amigo Omar Vega. Noticia que obviamente recibí con la misma incredulidad que recibí la noticia por parte de Miguel Ferrada cuando me contó que había fallecido Sergio Meyer, un día domingo en la mañana. Y como siempre uno chequea esto en redes sociales, fui al Facebook de Omar. Yo había hablado hace poco, no hace mucho con él por Facebook, y me di cuenta que el Facebook se había convertido en una de esas páginas memoriales que parece que hay una opción en Facebook, y su hija hablaba y daba la lamentable, la triste noticia. Y bueno, de ahí quedé marcando ocupado, pero como sabemos, la muerte no es algo ajeno a la vida o al ser, es una parte integral. Y pienso yo, o sea, me encantó la película de Infinity War, voy a estar ahí para ver Endgame, pero ya en el tráiler, cuando vemos a Tony Stark parado en el espacio, en medio de la nada, y está hablándole a Pepper Potts y le dice algo así como no hay de qué lamentarse, el final es parte del viaje. Ya con eso, para mí se hizo la película. Ya me basta con eso, como te dije a ti, Claudio, que cuando leí La muerte del comendador, leí eso de que cuando despertó el hombre sin cara lo estaba mirando, no sé qué cosa, y ya, bueno, con eso es suficiente. Ya eso es Murakami. Ya no, ¿para qué voy a leer 500.000 palabras más de Murakami si eso es Murakami? Entonces ya yo con esa frase de Tony Stark y esa imagen, yo ya me di por pagado con Endgame. Si no la llevo a ver, no importa, porque eso me llegó, y yo estaba pensándolo con respecto a eso, y a una frase que puse en Instagram del latín que se tradujo del griego, que dice vita brevis ars longa, que se traduce en algo así como que la vida es breve pero el arte es largo, y por arte los griegos se referían a la ciencia. Por eso puse el arte y la ciencia son eternos. La vida es breve, pero el arte y la ciencia es eterno. Entonces, quería así, de esta forma, dar la palabra ahora a nuestro amigo Luis Saavedra, que está con nosotros y que también conoció a Omar yo por lo menos personalmente lo conozco desde el año 2005. No sé, Luis, ¿qué nos puedes contar sobre tu primer encuentro con Omar? La verdad es que no me acuerdo muy bien cuándo fue la primera vez. Yo creo que fue el 2005, 2004. Fue en la misma época en que irrumpió Armando Roselot y sus tertulias y Taucero, sí, y todo eso. Sí, Omar recién estaba conociendo que había un movimiento de literatura de ciencia ficción en Chile a partir del 2005, por ejemplo, con la irrupción de Brasil, de Jorge Baradit. Y él me escribió y me invitó a almorzar, básicamente para conversar sobre temas de ciencia ficción. En ese entonces, y lo estuve buscando, esos correos de intercambio, pero nunca los encontré si estaban en alguna de las múltiples casillas de correos que uno acumula en la vida. Nos juntamos en el centro. Yo trabajaba en el centro en ese entonces, y habían obviamente muchos casinos para los oficinistas en pleno centro. Nos juntamos en uno de aquellos y conversamos largo y tendido. Yo no lo conocía, él no me conocía, y por lo tanto tratábamos de
de sondearnos qué es lo que nos gustaba, en qué diferíamos y en qué podíamos participar el uno con el otro. Él traía un libro de Camille Flammarion que me lo enseñó, que se llama Las casas encantadas. Exactamente, las casas También encantadas. también lo tengo. Y no me acuerdo muy bien, pero Omar lo andaba leyendo por un trozo, una cita en donde era el germen de lo que después sería el futuro imaginado, el de la ciencia ficción, la ficción de género como un artefacto de adivinación, un artefacto de prospección futura. Yo tengo, para el 2007 hice una antología para la revista Alfaridiani, que es un cine español. Lo hicimos junto con Sergio. Sergio fue el diagramador y nos costó harto sacarlo. Para cada... Sí, el editor era muy exigente y yo igual le agradezco porque acá nosotros éramos menos rigurosos. Entonces con Luis sufrimos mucho. Había corrección tras corrección tras corrección, pero hay que concederle al tipo que tenía unos estándares mucho más elevados de lo que nosotros estábamos acostumbrados, y aprendí harto con ese Eridano chileno. Por favor, continúa, Luis. Además, el editor no. O sea, nosotros nunca nos hubiéramos fijado en ciertos chilenismos que los pasábamos por alto, pero él decía, bueno, coño, estas cosas no se entienden. Por lo tanto, esas cosas teníamos que editarlas. Pero queda un bonito producto que se llama Imago Futura, entonces imágenes de la ciencia ficción chilena, que lamentablemente ya no está disponible, solamente lo tengo en mi cuenta en Script, como un PDF. Uno de los cuentos es Zimbabue, de Omar Vega. Uno de los cuentos que me gustan de Omar Vega, creo que es el más bonito que tiene. Le he leído como unos 5 o 6. Yo creo que tiene una colección de cuentos por ahí que no se la he leído, pero Zimbabue sinceramente es el que más me gustó. Para cada cuento hacía una presentación del autor e indagaban en memorias, en la persona del autor. Y para Omar Vega me gustaría relatarles o leerles lo que escribí. Aquí va. Dice: Omar Vega es un hombre de pelo blanco y corto, algo nervioso, que se ocupa de dar una buena primera imagen. Es ingeniero en informática con un grado académico en ciencias de la computación. Se declara felizmente casado y uno de sus 3 hijos es ciudadano de Canadá, país de donde su familia pasó 5 años. Vega vive en el futuro y le asombra que la mayoría de la gente no esté allí. Dedica mucho de su afición en establecer relaciones entre la extrapolación técnica y científica de novelas de ciencia ficción y el presente, y se esmera en convertir sus propios relatos en ventanas de lo que puede venir. La primera vez que me lo encontré, almorzamos en un autoservicio del centro de Santiago de Chile, y me dejó en claro su admiración por los escritores del género, que habían acertado en sus predicciones. Pienso que íntimamente cree que hay que tener una glándula de la que carecemos la mayoría, que secreta alguna hormona futurista. Quizás una de las claves para esto se encuentra en un artículo que escribió para Unisigno. Abre comillas: el día en que dejemos de soñar con un futuro mejor para nuestro continente, ya no tendrá sentido vivir aquí. Mejor sería entonces desaparecer de este mundo, o hacer un paquete con nuestras pertenencias y buscar un mejor destino en otras tierras. Cierre de comillas. La extrapolación certera es una responsabilidad del escritor de ciencia ficción. Es una obligación el brindar pistas para que Latinoamérica deje de ser un polo de pobreza y se transforme en eso brillante e idealista que es el futuro. Por la misma obsesión le gustan los tecnotrilos y los devora con avidez religiosa, aunque no es su única dieta, por supuesto. Se declara un consumidor masivo del humanismo y las ciencias, con especial predilección por la física, la genética y la historia. Alguna vez me habló con mucho entusiasmo de las casas encantadas de Camille Flammarion, y podría hacerlo sobre 1 millar de otros libros que no tienen nada que ver con la ciencia ficción. Otra de sus vetas es la investigación y preservación del género de ficción, siguiendo la misma senda que alguna vez pisó Moisés Jasón en los años 80. Su estudio sobre la ciencia ficción chilena del siglo XX anda por allí recorriendo varios sitios web,
y es el impulsor de la sección sobre el género en el proyecto digital Memoria Chilena de la Biblioteca Nacional. Su más anhelado deseo es convertirse alguna vez en escritor profesional, y agrega misteriosamente: ojalá durante esta vida. Él mismo reconoce que primero debe convencer a un editor, y aunque eso en Chile es algo más que difícil, solo ha servido para darle coraje y continuar adelante. Por lo tanto, busca nuevos horizontes. Es el único de los escritores chilenos que escribe ficción fluidamente en inglés, y ha colocado 3 novelas cortas en el ISIN Wilderness Stories: The Coke Maker, A Distant Island y The Hand of God. Vega no va a dejar de vivir en el futuro, en castellano o en inglés. Eso es lo que escribí en ese entonces, 2007. Ha pasado 13 años y me recuerda mucho todavía lo que él quería en sus últimos días. Está encantado con la ciencia ficción, encantado con el futurismo, seguía haciendo proyectos. No me acuerdo, Marcelo Novoa me dijo que su futuro imaginado había sido publicado en Cuba en una reedición con más capítulos, y por lo tanto yo creo que es una pérdida para la investigación de la ciencia ficción en Chile y del futurismo, del planeamiento del futurismo, de la cartografía del futurismo. ¿Algún pensamiento extra? A mí me gustaría acotar algo en relación a lo que tú decías. Omar tenía un blog, El Futuro Imaginado, Breve Historia de la Anticipación, que también es el título de este libro del que estabas hablando tú. Y aquí encontré donde se refiere a Imago Futura, el Eridano 16, el especial chileno. Y dice Omar, esto lo escribió el 2012. Dice: en el año 2008 se hizo un proyecto literario que trató de reunir en un solo volumen a los mejores representantes de la ciencia ficción chilena. El proyecto fue dirigido por Luis Saavedra, el legendario editor del fanzine Phobos, y contó con la participación de muchos escritores chilenos importantes. El número formó parte de la colección de Alfaridiani de escritores de varios países hispanoamericanos y fue publicada por su director José Joaquín Ramos en España. La portada y edición del número estuvo a cargo de Sergio Amira. Y agrega: por alguna extraña razón, en esta antología también apareció uno de mis cuentos, Zimbabue. De ahí que recuerde la experiencia con mucho cariño. Luego comenta algo un comentario que alguien hizo de su cuento, que lo reseña bastante bien. Y luego Omar agrega: lo que no dijo es que para dejarlo de agradable lectura, mis amigos escritores como Amira y Saavedra me dieron una mano en el infinito trabajo de pulirlo. El Eridano chileno contiene algunos de los mejores cuentos de sus respectivos autores. Un par de estos ya se convirtieron en leyenda. Para quienes no conocen esta obra, la lista de cuentos y autores es la siguiente: El canto de la ballena, por Raúl Sepúlveda; Zimbabue, por Omar Vega; Por el rabillo del ojo, por Teobaldo Mercado; Bing Bang Bravo, por Raúl Senen Martínez; Semilleros, por Daniel Guajardo; Cita en Tarsis, por Armando Roselot; Los dos soles del ocaso, por Gabriel Mérida; La semilla, por Soledad Vélez; Overflow, por Carlos Gaona; La conquista mágica de América, por Jorge Baradit; El hombre de Putney Hill, por Sergio Amira; y En casa de ángeles, por Sebastián Gúmera. Me gustaría agregar algo que Luis no va a decir probablemente, pero esa es mi impresión, la impresión que yo tuve, y que el Eridano chileno que José Joaquín Ramos le propuso a Luis compilar y antologar fue una suerte de desquite que tuvo Luis con respecto a Alucinaciones TXT. ¿Por qué? Porque Alucinaciones TXT, después de un tortuoso camino, se publicó el año 2007 en una presentación bastante confusa, y yo sé que no fue lo que Luis hubiese deseado que fuese, y yo por lo menos tengo la impresión de que este Eridano lo fue. Y aquí Luis publicó a los autores que él quiso, con los cuentos que él eligió, y sin que nadie se entrometiera, porque sé que el señor José Joaquín Ramos le dio carte blanche para que él eligiera a los autores, y Luis hizo una selección
entre clásicos como Don Raúl Sepúlveda o como Raúl Senén Martínez, y lo novísimo que representaba, por ejemplo, un Sebastián Gúmera o un Carlos Gaona. Esa es la impresión que me dio. Tú, Claudio, todavía no tienes alucinaciones TXT. No, aún no. En algún momento lo vas a tener, porque encontramos en las catacumbas del castillo Grayskull de Luis algunos ejemplares que te haremos llegar en su momento. Pero no sé, me gustaría, Luis, saber si mi impresión es correcta o no. Sí, es correcta. De hecho, en el epílogo de ese número hay un pequeño párrafo que se llama Últimas Palabras por Luis Saavedra, en donde explica un poco el sentimiento que yo tenía por haber compilado alucinaciones.txt junto a otras 3 personas. Pero esto lo hice yo solamente con la ayuda de Sergio, y aprendí mucho de alucinaciones.txt, y eso me permitió hacer Imago Futura. No me arrepiento de haber hecho alucinaciones.txt, pero fue realmente una batalla. Tratar de sacarlo y tratar de pulirlo, y al final se transformó en un hecho más político que nada. Pero está bien, toda generación merece una declaración de principio. Alucinaciones.txt lo fue. Igual, Imago Futura también es una declaración de principios, pero no es tan vociferante como alucinaciones. El proceso fue más calmo, si bien tuvo sus buenos baches con el editor español, pero aún así siento que hay una revancha contra el tiempo, contra ese tiempo que de las cosas que pasaron con alucinaciones.txt, y ahora lo pude disfrutar, o en esta ocasión lo pude disfrutar mucho más. Pero nos estamos desviando del tema básicamente porque tenemos que hablar por Omar Vega, y quería tomar también el ejemplo del cuento de Raúl Senén Martínez, que está en Imago Futura, de la cantidad de escritores y de personas y de gente muy valiosa que vemos todos los días haciendo esto por nada. Básicamente no hay plata en esto, pero sin embargo gente que no es visible para los grandes medios está todo el día o está todas las noches escribiendo, haciendo cosas. Y una de las grandes batallas que estaba luchando nuestro amigo Omar Vega era el de la recuperación histórica. Sin él, por ejemplo, el proyecto que de ciencia ficción o literatura de ciencia ficción y fantasía chilena no hubiera fructificado en memoria chilena. Él convenció, por ejemplo, a Roberto Pliskov. Roberto Pliskov es uno de los grandes coleccionistas de este país, pero el problema es que está en sus cuarteles de invierno. Por lo tanto, no sale mucho, no se comunica mucho. Sin embargo, tiene una gran cantidad de libros y de documentos, tanto de la ciencia ficción chilena de todos los tiempos, como de la ciencia ficción española. Y entre ellos él tenía si no me equivoco, tenía casi un incunable que es de Júpiter, de Francisco Miralles, de 1878, si no me equivoco. Y Omar Vega convence a Roberto Pliskov para digitalizar esa copia. Quizás estoy contando una mentira y se ha digitalizado la copia que tiene la Biblioteca Nacional, pero el hecho es lo mismo. Sin Omar Vega, la sección de literatura fantástica chilena no existiría. Adelante, estudios. Quiero constatar que de la lista de autores que leí, hay 3 que ya no están con nosotros. Raúl Sepúlveda, ¿no era Carlos Raúl Sepúlveda? Es Carlos Raúl Sepúlveda, exactamente. Porque aquí decía Raúl Sepúlveda. Bueno, Carlos Raúl Sepúlveda, Raúl Senén Martínez y ahora Omar Vega. Y hubiese existido un cuarto si en esta selección que hizo Luis hubiese incluido a Sergio Meyer, pero
no sé por qué no incluiste a Meyer. Básicamente porque No es cuentista. no tiene mucha obra en cuento, y realmente hice un barrido por los autores que no hayan estado en alucinaciones.txt y que creía que deberían estar en alguna otra antología. Ah, claro, pues que cabe mencionar que aquí hay varios que no pudieron estar y que tal vez sí debieron estar en Alucinaciones TXT, como Teobaldo Mercado, como Carlos Raúl, como Raúl Senel Martínez, y también hay otros que sí están, como Soledad Vélez, Carlos Gaona, Jorge Baradit, yo. Se repitieron un plato un poco también para equilibrar aquello de generaciones anteriores, generaciones más antiguas, con la nueva generación que tanto detestaba Omar Vega. Pero ¿Omar detestaba a la nueva generación? Yo creo que sí, detestaba el postmodernismo. ¿Dónde o por lo menos porque nosotros siempre hemos hablado de un movimiento y de un movimiento que de alguna forma partió contigo, por lo menos en mi experiencia, tú venías de los ficcionautas, pero Omar no tenía nada que ver con ficcionautas, ni como que él no sé si había llegado recientemente de Canadá o mucho antes, nunca me quedó claro esa parte. A mí tampoco. Porque de repente apareció Omar de la misma forma que apareció Armando Roselot. Porque a ti se te podía rastrear, o sea, uno sabía que Luis Saavedra había estado de jurado, había organizado Ficción 2000, venían estaban los talleres del pueblito del Parque O'Higgins, estaba Ficcionautas, y a varios de otros próceres los podemos rastrear, pero Omar Vega como que apareció de pronto. Así como también me apareció a mí de pronto Sergio Meyer, que no... A ti también se te apareció así de pronto, a ti mucho antes, sí, que a mí. Sí, Omar Vega y Armando Roselot vinieron del frío y se aparecieron simplemente. O sea, ellos no tenían historia y de repente se comunicaron conmigo, con otras personas que eran... Y descubrieron que estaban estos otros mutantes como ellos. Sí, y eso es lo que nos pasa a todos. O sea, yo me acuerdo en 1987, ya llevaba un par de años, no un par de años, varios años, desde los 70, leyendo ciencia ficción, pero nunca me había fijado en si había ciencia ficción chilena o no. La primera impresión que yo tuve fue al leer una dimensión muy antigua de los años 70, donde aparecía un tipo que es Julio Eickhoff, me parece, en 1972, diciendo que iba a ser un fanzine en Chile que se iba a llamar Sagitario. Me perdí. Y bueno, en 1987 yo tuve la misma impresión de no ser un náufrago solitario en una isla cuando apareció Hugo Correa en el Canal 9, cuando todavía no se llama Mega, reseñando un fanzine de ciencia ficción que se llama Nadir, que lo producía Moisés Jason. Y yo escribí a Moisés preguntándole por todo el movimiento en ese momento, presentándome yo quién era, que era un gran aficionado desde hace muchos años a la ciencia ficción, y eventualmente eso nos ocurre a todos. Y el mismo proceso pasó a Armando Roselot y pasó por Omar Vega. Yo creo que el problema de Omar Vega es que entró muy tarde dentro del movimiento y nunca se sintió a gusto en él. No sé. Y sí, yo tengo la misma impresión, y además entró con la actitud de él, que tenemos que... No podemos dejar fuera su espíritu de, ¿cómo le llaman los franceses? Agent provocateur. Era un provocador, Omar. Y yo recuerdo que cuando por primera vez apareció, de inmediato fue de una forma agresiva y trenzándose en discusiones con las personas que conformábamos el grupo en aquella época del taller Fobos y de Fobos, que estaba transicionando, o ya era Fobos y Taucero.
Entonces ahí como que descolocó un poco, a mí por lo menos me descolocó un poco Omar, porque apareció y de inmediato quiso que le publicáramos algo en Taucero, que era un cuento que se llamaba El Camagüeto. El famoso Camagüeto. El famoso Camagüeto. Luego dividió a toda una generación. Exacto, hubo un antes y un después del Camagüeto. Ahí surgió una frase que fue entúbate el Camagüeto, que durante un tiempo se estuvo usando dentro de nuestra pequeña cofradía a manera de insulto jocoso. Entúbate el Camagüeto. Omar se trenzó en una discusión muy bizantina con Ángela González, la señora de Jorge Baradit, y le dijo algo así como, siempre me acuerdo, le dijo señorita Yankee. La trató de señorita Yankee, y eso fue el peor insulto que le podría haber hecho. Y no sé, entonces este tipo descolocada. Después nos reunimos con él en una churrasquería por ahí en Providencia, cuando también apareció al mismo tiempo Armando con esto de las tertulias, que creo que era una idea de Sergio Gauss del Arno, que él hacía en Buenos Aires, y Armando llegó por ahí, parece que vio que habían unas tertulias de ciencia ficción en Argentina, conoció a Gauss del Arman le dijo, pero si está un tal Luis Saavedra allá en Santiago, ¿por qué no habla con él? Y de ahí apareció Armando y más o menos en el mismo momento. Entonces, ahí me recuerdo que Omar me contó, como él dominaba el inglés a la perfección, me contaba que él se metía a foros del Ku Klux Klan y se hacía pasar por una persona afrodescendiente para incitar a los del Ku Klux Klan a estas discusiones que tanto al parecer le gustaba. Además yo nunca supe, él en algún momento, Teobaldo Mercado le puso el troll, decía, antes de que se hablara de los trolls, ahora cualquiera es un troll. Ahora, claro. tú tienes alguna opinión discordante con alguien y eres un troll. Si no te gustó si no te gustó la película de la Capitana Marvel, eres un troll. Si no estás de acuerdo con alguien, troll. Pero en esa época, por lo menos 2005-2006, todavía se entendía al troll como alguien que troleaba y que ocupaba la ironía, que ocupaba cierto... Claro, que esto, más bien un agente provocador, alguien que incomodaba, no alguien que disentía y que... Por supuesto todos tenemos el derecho de disentir y no estar de acuerdo, pero el troll lo hace a propósito y puede que sí esté de acuerdo contigo, pero te está molestando. Y eso es lo que Omar jugaba con eso y por ejemplo, yo hasta el día de hoy nunca supe si su defensa férrea y a rajatabla de Isabel Allende era cierto o era troleo. Y creo que Perdón. Muchos no lo sabemos, no sé si tú, Luis, sabes si era verdad o era un troleo. Omar era una persona que tenía una personalidad en internet. De hecho, él se jactaba de ser un troll cuando nadie usaba el término troll en el mundo hispano. Sí, lo usaban en Gringolandia y en el primer mundo, y básicamente de ahí trajo el término. Y efectivamente hacía estas cosas, o se metía en el Ku Klux Klan, o se metía en discusiones políticas le gustaba meterse en el fuego y llevar un galón de gasolina para que se pusiera una gran bola de fuego más grande aún. Pero cuando lo conocías, te fijabas que era una persona muy inocente, muy... childlike. Claro, no tenía esas particularidades cuando tú lo confrontabas claro, era eso. Eso le comentaba yo hoy día a alguien que me preguntaba por él. Le decía, por internet, el personaje o la persona, como le gusta hablar a los gringos, su persona en redes sociales podía ser como la del Joker, cuando decían hay tipos a los que simplemente les gustaría ver el mundo en llamas. Así es.
pero ¿por qué hace esto? Porque puede hacerlo y porque le gustaría ver al mundo en llamas. Pero después, tal como lo dice Luis, tú lo conocías en persona y era una persona muy amable, muy generosa, que sonreía con una sonrisa honesta y que te transmitía confianza y que era agradable estar con él. Y era o sea, yo digo que era Jekyll y Hyde. Y me dio un poco de lata ver mucho comentario que apuntaba hacia gente que presumirá haberlo conocido porque discutió unas cuantas veces con él por Facebook. No, amigos, no lo conocieron. Ustedes no conocieron a Omar Vega. Y posiblemente yo tampoco. Pero yo conocí a alguien distinto a ese personaje que gustaba de discutir, porque yo tampoco me trenzaba en esas discusiones y traté de alejarme. Un tiempo estuvimos metidos en ese baile con el grupo Erizo, pero fue agotador. Y yo me retiré a los cuarteles de invierno también y creo que... Pero Omar me parece que no, porque ahora veo que hay gente que ahí dice, oh, qué pena que falleció, etcétera, pero varias veces me contradijo o me discutió o me ofendió, no sé. Bueno, lamentablemente ser un troll también te afecta en tu esfera emocional, básicamente porque estás recibiendo toda una ola de odio y una ola de emociones muy fuerte de vuelta, que no puedes parar, la gente no para. Y en los últimos 5, 6 o 7 años, Omar dejó de postear tanto y de ser tan combativo en Facebook, pero sin embargo la gente igual seguía provocándolo, porque la gente sabía que el amigo Omar Vega igual iba a picar. Lamentablemente todo eso se devuelve y en algún momento creo que sufrió un par de depresiones y está muy triste, y creo que se sentía un poco solo, no tenía a dónde ir. Sin embargo, obviamente nosotros no conocíamos su vida, solamente yo me junté con él un par de ocasiones, Sergio otra par más, pero realmente no conocíamos, por ejemplo, su labor como profesor o como académico en informática. Su vida como padre de familia, cuántos hijos tenía, hasta hace poco cuando salió diciendo su hija que la lamentable noticia, yo no sabía que tenía una hija, yo solamente sabía que tenía el hijo que era productor audiovisual. Por lo tanto, Omar fue un gran desconocido. Todos lo conocíamos, pero nadie lo conocía. Así es. Yo estuve haciendo memoria también y, por ejemplo, las veces que coincidimos, aquellas veces que cuando yo estaba en Santiago y teníamos estas reuniones, cuando a veces estaba Luis, otras estaba Teobaldo Mercado, Armando Roselot. Luego estuvimos en el homenaje a Sergio Meyer, que se hizo luego de su fallecimiento en Valparaíso. Eso fue en septiembre del año, a ver si me dan un momento para tratar de buscar, porque yo lo tenía aquí. Fue en el 1 de septiembre del 2009, me parece. Ahí se hizo este homenaje donde estuvieron Cristian Bonquén y Carlos Lloró. Vino Teobaldo de Santiago y también vino Omar. Y recuerdo que Omar en esa ocasión estaba muy entusiasmado con la posibilidad de conocer a Cristian Bonquén, al que él admiraba mucho. Y yo lo vi como un niño entusiasta conociendo por fin a Krusty el payaso. Perdón por la comparación, solo estaba pensando en Bart, que admiraba mucho a Krusty, no quería que Bonquén sea un payaso, no, para nada, no, pero se le poco afortunada esa comparación, pero sí era como cuando Bart que conocía a Krusty.
Y bueno, en esa oportunidad se nos había ido Sergio Meyer y Omar había escrito el prólogo de la segunda enciclopedia de Tlön, y aparecen los agradecimientos, y Meyer decía que Omar Vega era la primera persona con conocimientos científicos que había respaldado ciertas teorías que tenía él con respecto a la mónada holográfica y todo eso. Y luego recordé que el viernes 14 de mayo del 2010, en el salón de exposiciones del restaurante Enjoy del Mar, hicimos un coloquio en honor a Sergio Meyer nuevamente, dice aquí quien falleciera el año pasado, y efectuando un análisis en particular de la segunda enciclopedia de Tlön. Lo presentó el profesor de física de Patricio Robles, y los panelistas fueron Omar y yo. Y ahí también me recuerdo que fue un día torrencial, que llovía a cántaro, igual llegó gente. Teobaldo Mercado una vez más estaba ahí presente, y luego recuerdo que hicimos otra charla a la que también nos invitó Patricio Robles, profesor de física de no recuerdo qué universidad de Valparaíso en estos momentos, podría ser que es la Católica de Valparaíso, pero no me podría estar equivocando, y también dictamos una charla en conjunto con Omar, y estuvimos luego. El último evento en el que compartí con Omar se llamó Universo Meyer. Una vez más, 3 eventos relacionados a Sergio Meyer, y el Universo Meyer fue un evento que se hizo dentro del contexto de una feria que hay en Quillota, y este evento se hizo en octubre, fue el domingo 31 de octubre del 2010, y ahí estuvimos en una mesa que fue moderada por Marcelo Novoa, y estuvimos con Patricio Alfonso, Omar, Néstor Flores Fica y yo. Y hubo una exposición que muy interesante, donde habían juguetes, donde los niños intervinieron, hicieron unos dinosaurios steampunk, habían dioramas inspirados en la segunda enciclopedia de Tlön. Realmente era un universo Meyer contenido ahí en Quillota. Había una gigantografía con un retrato de él. Tenemos una foto ahí, está Omar y estoy yo frente a la gigantografía de nuestro amigo. Y bueno, estoy viendo que coincidimos más de un par de veces en que seguramente a medida que vaya investigando y recordando, haciendo este trip down memory lane, como le llaman los gringos, voy a encontrar más instancias y más cosas, pero como dice finalmente, aquella vez en Quillota yo conocí a su señora. Él fue en camioneta y nos trajo de vuelta a mí con un amigo, con Javier Gómez, que es de Punta Arenas, que nos trajo de vuelta y nos dejó aquí en Concón, y él se devolvió a Santiago. Ahí conocí a su señora. Pero como decía Luis, al verdadero Omar Vega yo creo que nunca lo conocimos, pero sí lo conocimos en persona, y conocimos no nos quedamos solo con esa persona de internet, que muchos de nosotros tienen o tuvimos en algún momento como un personaje, uno arma un personaje. Y todo esto pasó cuando llegaron estas redes sociales, y llegó esto, como que nos llegó esta herramienta a la humanidad demasiado pronto. Yo me acuerdo, creo que lo conversé alguna vez con Luis, en los albores de internet, cuando estaba el ICQ y todas esas cuestiones primitivas, se hablaba de la netiquette, de la etiqueta de la net. Habían ciertos protocolos, ciertas normas, pero parece que como cuando apareció Facebook y Twitter y todo eso se fue al carajo. Y ya todo el mundo se dedicó a decir y a opinar, porque tenían esta plataforma, y a ofender y a decir lo que se le parara cierta cosa. Y así es como desde James Gunn hasta otras personas han tenido problemas por cosas que dijeron en su época en estas redes sociales, donde uno pensaba que básicamente era nuevamente carta blanca para expresar todo lo que se te viniera a la cabeza. Y de repente, yo no sé, puedo aventurar que no
no, ¿cómo es ese dicho? Uno es dueño, no, uno es esclavo de sus palabras, pero dueño de sus silencios. Y nos encontramos con esta plataforma, con este mundo, que cuando nosotros, el 2005, el 2006 estaba en pañales, nosotros nos comunicábamos por grupos de Yahoo. Habían grupos de Yahoo y había un grupo de Yahoo de escritores de ciencia ficción a nivel latinoamericano o hispanoamericano, y me recuerdo que ahí estaba Sergio Gaudelarman y habían algunos otros próceres. Luis los conoce más, él interactuaba más con ellos, y luego teníamos nuestro foro aquí de Utópica y la cuestión más local, y no era tan aparte de un individuo que le apodaban Troglo. Un saludo para Troglo. No había este nivel de virulencia que luego era como, en algún momento yo dije, chuta, aquí es como o te unes a ellos o estás con nosotros o no existes. Bueno, pero eso no significa que no tuvimos nuestras peleas y tampoco era tan idílico, o sea, hubieron grandes follones y... Pero Luis, pero por lo menos tenían algún sustento, ¿no? O sea, es obvio que retarse a duelo porque mi cuento no va a aparecer en tu antología parece algo un poco infantil, pero comparado a otras cosas que he visto, que gente ofreciéndose combos y puñetes porque uno apoya a un bando y el otro al otro. Quizás eso sea el hecho de que te despersonaliza mucho la internet y adquieres otra personalidad, una personalidad que está libre de las convenciones sociales en cualquier otro lugar. Y eso le pasaba mucho, por ejemplo, a los gringos cuando iban a vacacionar, los jóvenes a México, y se curaban rajas y hacían desmanes porque sabían que no estaban en su país, donde las leyes eran mucho más estrictas, y en México podían ser multimillonarios, por lo tanto los iban a tratar muy condescendientemente. Y eso también ocurre con los ingleses que van a hooligans. O hooligans que se van de marcha de España y terminan casi en coma etílico y vuelven a su civilización. Más o menos pasa lo mismo con internet. En el día a día tú puedes ser muy funcional, ir a tu pega, acariciar a tus hijos, pero en el momento que te ponen en un chat, en un podcast como este, eres una persona completamente diferente y construyes ese personaje básicamente porque es lo que deseas ser. Internet tiene esa magia, digamos, o esa capacidad de construirte una nueva personalidad en base a lo que tú hayas aprendido en tus 20 años anteriores, 30 años anteriores, y es un idealismo, un tipo que puede ser muy cool y muy confrontacional y muy ideal, pero en la realidad nadie es así, nadie. Y quizás esa fue la trampa en la que cayó nuestro amigo Omar Vega. Sí, ahora sería como oportuno, Claudio, que nos cuentes tú a ti cómo descubriste a Omar Vega, qué sabes de él, o que si has estado leyendo o investigando sobre él. Claro, yo me enteré igual ayer sobre su muerte y los mensajes que dejaban los distintos autores con respecto a su muerte me dio la misma sensación que tipo, que yo no conozco a Omar Vega. Debo decir que yo partí leyendo más o menos ciencia ficción hace un año y medio atrás, por lo tanto directamente me fui a la nueva camada de escritores de ciencia ficción. Por lo tanto, los antiguos escritores de ciencia ficción no los conocía,
gracias a Sergio y recién nombraba un libro de alucinaciones TXT, este tipo de libros es difícil de encontrar, ¿no? Por lo tanto, a través de Sergio, otros autores, voy conociendo libros que eran como de las generaciones antiguas de la ciencia ficción. Y obviamente a raíz de lo mismo, de conociendo escritores, uno llega al fallecimiento de Omar Vega, y así voy conociendo lo que él realizaba, y yo lo que conocí el día de hoy de él, lo que puedo investigar es como que él era un investigador de la ciencia ficción chilena, sobre todo chilena, y leí no sé si llamarlo un paper o un trabajo de investigación, es un texto que es cortito, que yo creo que lo vamos a dejar dentro de los comentarios del Tianguis para que lo puedan descargar, que está en una página de dominio público del gobierno de memoria chilena. Memoria chilena, claro. Y es bastante interesante porque hace él una cronología de la ciencia ficción a nivel mundial, latinoamericana y chilena. Y en la parte chilena justamente terminan con el fanzine Phobos, obviamente nombrando a Luis Saavedra, quien está acá. Entonces viene de Perilla, que justo está aquí, y haya yo leído dentro de la tarde ese texto que escribió Omar Vega. Hace bastantes críticas, yo lo encontré bastante crítico, y desconozco cuándo escribió este texto, pero yo creo que lo habrá escrito hace más de 10 años, y yo creo que si uno lo lee ahora, sigue siendo la misma crítica. No sé si yo puedo leer algunos extractos de ese texto y ustedes lo van comentando otra vez. Okay. Sí, porque yo por lo menos no lo he leído, no lo desconozco. Claro. Ese es en la Luna, ¿no es cierto? En la Luna, justamente. Claro, y mira, hay un título que dice Desafíos pendientes de la ciencia ficción chilena. Como decía, voy a buscar la fecha en que lo escribió, pero según yo, sigue estando pendiente de esos desafíos, que yo creo que este texto lo escribió hace más de 10 años atrás, y siguen estando pendientes lo que él plantea. Que él señala en este texto que hasta ahora no existen escritores profesionales de ciencia ficción en Chile. Quien más aproximado a ello es Hugo Correa, con una vasta producción en el género. Para la mayoría de los escritores de ciencia ficción es solo una actividad querida, pero poco rentable. Claro, él hace un poco una crítica como al mercado, que los escritores de ciencia ficción acá en Chile no tienen el apoyo de las grandes editoriales, por lo tanto los trabajos no se ven en las librerías, y me pasó a mí, pues como lector, yo le doy mi punto de vista. Acá en Temuco, por lo menos, uno va a las distintas librerías que son grandes, que son Antártica y que leo, y libros de ciencia ficción chilena no se ven. Tal vez por Aurea Ediciones uno ve un poquito de títulos de Michel Depp, podría decirse, pero otros títulos, que hayan varios títulos que uno pueda elegir y regodearse con respecto a eso, uno no va a encontrar. Más adelante dice, se detecta en la ciencia ficción chilena la falta de explotación de una de las áreas centrales del género, la ciencia ficción dura. Y no sé si alguien de ustedes puede comentar con respecto a la ciencia ficción dura, lo que significa, y también que tiene que ver con lo que Sergio comentaba antes de iniciar la transmisión, y que tiene que ver con la especulación científica directa, que me parece mucho que a Omar Vega le gustaba mucho eso de la especulación científica, como predictoria del futuro. Por lo tanto, eso él hace una crítica que falta acá en Chile, dentro de la literatura.
Y bueno, también comenta que se nota la insistencia de la mayoría de los autores en la incorporación de elementos sobrenaturales en su obra de ciencia ficción, incluyendo fantasmas, auras, percepción extrasensorial y otros fenómenos fantásticos. Esto encasilla a la ciencia ficción chilena en un área más cercana a la fantasía que a la propia ciencia. Y eso él lo cataloga como ciencia ficción blanda. Bien. En relación a esos 3 puntos, si quieres, vamos analizando punto por punto. ¿Les parece? Sí. Me parece muy bien. Ya, empezamos por el primero, que es el mercado chileno. En principio decir que estoy de acuerdo y en desacuerdo al mismo tiempo con Omar en los puntos que él escribió en el artículo de La Luna. En principio estoy de acuerdo con en el primer punto, que no hay un mercado, no hay autores profesionales, pero que es muy difícil que hayan autores profesionales y la literatura recién es un sobreviviente en este país. Digamos que este país ya tiene, no sé, 18 o 20 millones de personas, de las cuales, no sé, 150.000 personas serán lectoras. Eso representa un 0,01% de la población. Y también agregar, no sé, porque un libro estándar tiene una salida o una tirada de apenas 500 ejemplares. Por lo tanto, ser un escritor profesional, que significa que tu primera actividad económica es escribir, es imposible. Es imposible aquí en Chile y es imposible en otras partes. Hay muy pocos escritores que tienen como primera actividad económica escribir. Claro, tú ves los bestsellers, pero eso, los bestsellers es un 1% del mar de escritores que existen en el mundo. En el segundo desglose de ese primer punto, diría que Omar dice que no hay presencia de ciencia ficción en las librerías, pero lamentablemente las librerías están muriendo y la literatura ya no llega a la gente a través de las librerías. La librería es casi una cosa estática, una cosa de los años 90 del siglo pasado. Ahora la literatura tiene que ir a la gente y eso ocurre en las ferias, ¿cómo se llaman? En los sitios web, pero en este caso específicamente son las ferias las que la llevan, las que en las que se venden la mayor cantidad de libros. Y a la gente, perdón Luis, pero a la gente le gusta mucho el contacto directo con el autor, que el propio autor le venda el libro, se lo firme, se lo dedique, y eso es algo que la sí. Feria te da, y porque precisamente por lo que estamos hablando hace un rato, la interacción, la interacción y la interactividad que trajeron las redes sociales y los nuevos medios. Exactamente. Entonces, déjame terminar ese punto. Y enganchando con lo que tú dijiste, tenemos que, los autores, los escritores, tenemos que sincerarnos y que somos casi vendedores de verduras. Nosotros tenemos que vocear nuestro producto y convencer a las personas para que compren nuestro producto. Al contrario de lo que eran hace 20, 30 años, en donde el escritor era un rockstar. Bueno, hay muchos que todavía siguen siendo rockstar, pero eran bien estáticos en su difusión y esperaban que la gente viniera por el hecho de su brillo, de su genialidad, que las personas vinieran a ti a comprarte tu producto. Hoy día no ocurre eso. Tú tienes que salir a enfrentar a la gente, a convencer a la gente de que tu libro, de que tu disco y tu película son buenas. Por lo tanto, ese contacto que dice Sergio es esencial hoy en día. Ahora el mercado es así. ¿Puedo proseguir, Sergio? Sí, no, solo quería rematar con que yo a la librería, por ejemplo, si mi hijo tiene que leer Edgar Allan Poe, voy a la librería a buscar a Edgar Allan Poe.
Pero si voy a una feria de libros y está el stand de Aurea, me voy a encontrar con Martín Muñoz Kaiser y me voy a ir probablemente con 5 libros de Aurea, porque ¿Qué manera de vender y convencer gente ese tipo? Porque Martín es una máquina, entonces, y les guste o no les guste a la gente, esa es si no sirve de nada escribir un libro y quedarte sentado en tu casa y tuitear o subirlo a Facebook y decir, saqué mi primera novela, qué bien, y a mí qué me importa. Hay 50.000 hueones más sacando su primera novela, o su segunda, su tercera, su décima. Entonces, yo sé que es una cosa que es agotadora, porque ya no solo tienes que escribir, sino que tienes que mercadearte, tienes que ser tu propio representante, porque por lo general no tienes representante, tienes que venderte, y claro, y hay personas que lo están haciendo muy muy bien, y no tiene nada de malo. Yo me saco el sombrero ante Martín Muñoz Kaiser, ante Armando Roselot, ante Michel Dev. Son personas, Hugo Riquelme, el propio mi socio y amigo Michael Rivera, han logrado instalar sus estilos, sus temáticas, su literatura y sus personas autorales. Y son sumamente exitosos. Son también parte de una nueva generación. Y son muy diferentes a como los fuimos o como los seguimos siendo. Yo ya dije, hace unos días atrás dije que me sentía como un fósil. Soy como una especie de fósil de estos que le extrajeron ADN como en Jurassic Park y se lo inyectaron a un pollo y como que mutó un dinosaurio, claro, y salió un dinosaurio sin pluma, pero estos autores como los que te mencionaba, que son por lo menos 10 años más jóvenes que nosotros, que Luis, que yo, que Teobaldo Mercado, que Sergio Meyer, que Omar Vega, ellos tienen esta actitud mucho más incorporada y hacen live streamings y sortean sus libros y hacen concursos, y cuando yo tenga 5.000 likes voy a regalarles un ejemplar, y son cosas que nosotros hacíamos una labor más muy parecida. Cuando leo sobre los principios de la WorldCom, por ejemplo, y cómo fue un tipo que todos estos se carteaban entre ellos, y de repente un fan que era un ultra ñoño dijo, ¿y por qué no nos juntamos en vez de cartearnos y nos conocemos todos? Y así partió la WorldCon con un tipo que parece que fue en la casa de Lester del Rey o en un hotel, no me acuerdo muy bien cómo fue la cosa, pero partió de una forma muy precaria, así. Y nosotros también partimos así, sí, y también yo tuve esa misma sensación de la que hablaba Luis al principio, cuando de pronto me encontré con un tipo pero impecable factura, parecía como ese androide de inteligencia artificial interpretado por Jared Leto, un tipo que no podía ser más pulcro y más peinado y con los zapatos más brillantes, más lustrados, más lustrosos, que tú te podías ver reflejado en sus zapatos, un tipo que iba a cocinar un bistec a la cocina e iba de terno y corbata, y ese tipo era Pablo Castro, el autodenominado gurú, y yo lo conocí porque Luis me invitó a participar del taller Fobos, en el que éramos, él dirigía el taller y estaba Pablo Castro, Marcelo López y yo. Pero para mí eso fue como conocer a los Power Rangers o haber llegado a la mansión de Xavier, y me encontré conversando con Pablo Castro de los Transformers, y encontré a otra persona, a un tipo que había estudiado literatura y ahora estaba estudiando ciencias políticas, y no tenía ningún problema en conversar conmigo sobre los Insecticons, y ese capítulo cuando los Insecticons se clonaban, y él incluso me contó que había escrito un fanfiction de los Insecticons llegando a ¿de dónde es el gurú? ¿De Curicó? De Curicó, los Insecticons arrasando con los campos en Curicó, y es como ese mismo reconocimiento creo que tienen que haber experimentado Omar o Armando o todos los que en algún momento nos dimos cuenta, o Luis en su momento cuando descubrió que había más personas interesados en esto como él, y algo sumamente gratificante y que ya no se da, porque tú te
tú buscas, ahora hay plataformas para todo y hay aplicaciones para todo. Entonces, si yo quiero hablar de Transformers, voy a buscar los foros de Transformers o los grupos que hayan en Facebook y voy a ir ahí, pero no va a ser lo mismo que de repente en una conversación surge, oye, y tú veías, ¿qué dibujos animados veías? Yo veía, era fan de los Transformers, wow, y me acuerdo una vez, para la próxima sesión que tuvimos, le llevé un Combaticon al gurú, que era un tanque de los Combaticons, y el gurú ahí lo empezó a transformar, emocionadísimo. Después escribió un fanfiction de Megatron que es fantástico, muy bueno, y ahí empezamos a hacer los fanfiction, pero eso es parte de otra historia. Yo como, no sé, estoy chocheando con respecto a la mística, quizás nunca existió esa mística para otras personas, pero para mí sí existió, por lo menos, y estoy tratando de transmitirla de la forma más honesta que puedo, porque el próximo puedo ser yo. Y en el próximo Tianguis quizás estén hablando de este fósil que falleció y estiró la pata, y ojalá que ustedes puedan decir que sí me conocieron. Y que no era un personaje pero eso, claro, quedará siempre la incógnita. Exacto. ¿Cuál era el segundo punto que decía Omar? El tema de la ciencia ficción blanda y la dura. Que en Chile no había dura. Claro. Bueno. Que iban para el lado de la verdad, esas discusiones dentro del fandom de ciencia ficción son muy antiguas, son de los años 50, los años 60, te puedo aceptar hasta los años 70, pero ya están sobrepasadas esas discusiones. La ciencia ficción, una cosa, el androide era Jude Law en inteligencia artificial. Sí. ¿Y qué dije yo? Jared Leto. ¿Sí? ¿Eso dije? Sí. Después pero hacemos rewind y se graba todo. Otro tipo muy engominado. Era también la estética del androide era muy Jared Letiana, como se le ve haciendo Joker. Respecto a la ciencia ficción dura es la que pone por sobre las ideas científicas, las pone por sobre los personajes, por sobre la trama, incluso la caracterización, incluso la calidad literaria. La perspectiva científica lo es todo en la ciencia ficción dura. En ese entonces, ahora ya ni siquiera tú no puedes saber si es ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda, porque al final los escritores que han salido en los últimos 30 años han comprendido de que para ser escritores tienen que ser primero literatos, o sea, manejar los códigos y los tropos de la literatura, personaje, ambiente, estilo. Y después se pueden dar el lujo de hacer perspectiva científica. Y algunos lo hacen magníficamente, y te puedes decir, estos tipos son unos escritores totales. Por lo tanto, para mí, esa discusión entre ciencia ficción dura y ciencia ficción blanda ya está superada en la ciencia ficción. Ya ni siquiera deberíamos estar conversando sobre estos tropos que para mí están en el principio de la ciencia ficción, en la raíz. Ciencia ficción dura no va a existir porque casi no existe ciencia ficción en Chile. Lo que llamamos ciencia ficción es un surrealismo medio racionalizado, tecnológicamente creíble, en palabras usando los mismos tropos de Omar Vega. La ciencia ficción es un producto propio un producto cultural propio de las culturas del primer mundo. La industrialización, el uso de las ciencias, el uso de la tecnología se dan en forma tan natural que se traspasan a todos los ámbitos, los niveles de la sociedad. Por lo tanto, no es raro que surja la ciencia ficción en Estados Unidos, en Inglaterra, en Europa.
Sin embargo, la traducción cultural hacia países del tercer mundo es mucho más bastarda. Y eso nos pasa en cualquier otro ámbito de la vida. O sea, el Transantiago era una idea maravillosa. Alguien del primer mundo dijo, bueno, nosotros hemos implantado en Zurich el Transantiago o el Trans-Zurich con unos hermosos y ecológicos buses que llegan a la hora y no permiten que se suba mucha gente, porque si no hay una cuestión del fórum y de la seguridad. Pero sin embargo, la traducción hacia Latinoamérica fue mucho más bastarda, y entendimos como Latinoamérica entendemos lo que nuestra emocionalidad supone. Por lo tanto, la ciencia ficción también es una cosa bastarda, que la mezclamos con nuestra propia emocionalidad, nuestra propia psiquis, o el zeitgeist de nuestros tiempos en Latinoamérica. Y ahí le doy el paso a Sergio Amira para que redondee más la idea. Yo estoy de acuerdo con que la discusión entre ciencia dura y blanda se superó en los años 60 con la New Wave. O sea, llegaron todos estos tipos como Harlan Ellison y Philip Joseph Farmer y pusieron de cabeza a la ciencia ficción, y Asimov y Heinlein seguramente se agarraban, se tiraban los pelos diciendo que están haciendo estos jóvenes iconoclastas con nuestra ciencia ficción, que son estas cosas que están escribiendo tan extrañas. Harlan Ellison especialmente, que es muy poco conocido, considero yo, y debería serlo más porque es un escritor muy interesante, y además era como antagonista de Asimov. Lo encontraba un viejo carcamal, un fósil, un verdadero fósil, y Harlan Ellison incluso apareció en un capítulo de Scooby-Doo, más o menos reciente, de hace algunos años, de un capítulo centrado en Lovecraft, y Harlan Ellison apareció como Harlan Ellison, de él mismo. Entonces eso, por un lado, sé que Luis siempre ha sostenido que países que no son productores de tecnología o de ciencia no van a producir una ciencia ficción dura, por lo tanto. Quizás eso era cierto sobre todo en las antiguas generaciones, y las generaciones de ahora no sé. Puedes decir tú que los millennials en adelante, la generación Z, son sumamente tecnológicos y saben ocupar los celulares de una forma perfecta, etcétera, pero pregúntales de física o de astrofísica o de mineralogía o de geología o cualquier otra ciencia dura. No, o sea, saben, sí, o sea, te pueden decir, hoy los jóvenes de ahora están tan tecnologizados, manejan tanto las tecnologías, pero ¿qué manejan? ¿Las redes sociales? ¿Para qué? ¿Para darle like a Nicki Minaj para eso manejan la tecnología? ¿Para whatsappearte con tus amigos? Ya, eso está muy bonito. ¿Para ver a PewDiePie? Ya, también yo lo hago, pero son usuarios, o sea, siguen siendo usuarios. Son los nativos digitales, pero son usuarios, y seguimos teniendo fuga de cerebro, y claro que hay científicos brillantes aquí, y tenemos a este abuelito Massa que se enfurece con los terraplanistas, que a mí los terraplanistas me encantan los terraplanistas, y sigo a varios canales de terraplanistas. Libertalia es uno, Verdad y Libertad, que hace un gringo en español. El otro es un español que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, y me encantan los terraplanistas, y esa idea de que la Tierra es un día. Hace poco vi un documental también en Netflix, Muy bueno, Behind the Turf. ese tipo que fue a la Antártida en primera expedición, un norteamericano, un almirante, y dijo que él vio que había un continente tan grande como Norteamérica del otro lado de la cordillera que Antártica en la que estaba. Entonces eso, al final hay unos modelos en que te muestran que la Tierra es básicamente como una charca, una charca rodeada de hielo, y que más allá hay otras charcas que pueden tener otros continentes. Son ideas como que uno, basándose en el modelo científico, jamás pensaría ese tipo de cuestiones. Y estos tipos llegan a esos razonamientos que son de fantasciencia desatada, como la idea de Cyrano de Bergerac, que podía llegar a la luna en globo.
Claro, para los terraplanistas eso es totalmente factible porque la Luna está dentro de la atmósfera terrestre, lo mismo que el Sol. No está tan lejos como nos dice la NASA, porque la NASA miente y todo, y los tipos te muestran pruebas y te dicen, mira, esto es Photoshop, y te muestran una foto supuestamente del planeta Tierra tomado desde satélites, y te muestran, mira, estas nubes están clonadas, y efectivamente están clonadas, alguien las clonó como en Photoshop, copy and paste. Y claro, porque son fotos que están compuestas, o sea, esa esfera, la Blue Marble, que es la foto de la Tierra tomada supuestamente desde los satélites, son muchas fotos que después un artista en Photoshop o en un programa que sea las arma, las compone, y por ahí clonó algunas nubes, es cierto. Pero toda esa mentalidad, toda esa conspiranoia que ahora los antivacunas, los terraplanistas y este tipo David Icke, que también le fascina mucho a Lloró le encantan todos estos tipos, siempre habla de un chamalí, no es chamalán, es otro tipo del que él habla mucho, otro Nissim no sé cuánto. Él tiene una predilección por los charlatanes, desde Madame Blavatsky hasta Miguel Serrano, porque no me van a perdonar, pero ahí había otro charlatán más, porque tiene una gran calidad literaria, sí, etcétera, pero charlatán, igual era un charlatán. Entonces ya me perdí totalmente en el punto ciencia ficción dura, ciencia ficción blanda. Entonces yo básicamente estoy simplemente, como dijo Luis, que iba a redondear, eso estoy haciendo, estoy redondeando porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que él dijo anteriormente, lo estoy diciendo ahora con mis palabras nomás, pero no creo, algo en lo que difiero con Omar es, no sé si él veía como la ciencia ficción perfecta, la ciencia ficción deseable, la ciencia ficción dura, y a la ciencia ficción blanda como una suerte de ciencia ficción que no podía hacer la gente con la capacidad de poder hacer esa ciencia ficción de verdad, que sería la ciencia ficción dura. No sé si esa era su postura o no, en realidad no lo sé. Bueno, en el texto dice básicamente que se están yendo, bueno, en esa época existían muchos libros que estaban saliendo respecto a que hablaban de no sé, un viaje al espacio y que aparecía un demonio tipo alien y quedaba la embarrada en la nave. Entonces eso es lo que yo entendí, como que la parte de la ciencia ficción la llevaba por el lado de que ya estaba la nave que iba al espacio, pero en el espacio no pasaba nada más allá de ciencia, sino que le metía elementos de la fantasía para la historia que estaban desarrollando. Entonces, mira, sí, el problema es que yo, por lo menos desde mi experiencia, te voy a decir que la ciencia ficción dura es aburridísima, o por lo menos a mí me aburre mucho, porque si piensa nomás lo aburrida que sería Star Wars si fuera científicamente correcta. De partida, todas esas batallas espaciales no tendrían sonido. Y no veríamos tampoco los rayos, porque no hay aire, entonces no tendríamos sonido, no veríamos los rayos. Me acuerdo de una novela, no sé de quién, donde se describe justamente algo así, y se dice que de pronto una nave le dispara un rayo concentrado, un rayo láser a otra nave y la destruye. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso en el vacío espacial? Y resulta que lo que había disparado a la nave, explicaban en el relato, era un chorro de metal fundido. Entonces parecía que era un rayo láser, pero en realidad era un chorro de metal disparado, de lava prácticamente. Entonces no podría existir algo como Star Wars, ni siquiera algo como Star Trek. O sea, de partida, cuando aparece Q, que es uno de los personajes más interesantes en Star Trek, sí. ¿Qué haces con Q ahí? Como un ser omnisciente, omnipoderoso que puede hacer cualquier cosa. No, entonces para mí la ciencia ficción dura es el aguafiestas, es el tipo que llega a la fiesta donde lo estamos todos pasando bien y llega el señor ciencia ficción dura y se te va al cuerno la fiesta. Pero yo creo que también eso para mí, defendiendo un poco a lo que dice acá Omar Vega, yo creo que tiene que haber un equilibrio, porque tiene que haber de ambos. Por ejemplo, tú nombrabas lo de las espadas de láser, y eso también es
es como parte de la ciencia, o sea, tal vez en un futuro cercano o lejano puedan descubrir un tipo de láser que sea manejable como dentro de la física y que corte, ¿cachai? Entonces es algo que es factible dentro de la ciencia. Yo estoy de acuerdo con eso, en lo que dice Claudio. Y yo creo que está todo en las manos del escritor. Si el escritor es habilidoso, te va a presentar sus prospecciones científicas de una manera suficientemente entretenida para mantenerte leyendo páginas y otras páginas hasta llegar al final. Y eso corresponde no tanto a si es ciencia ficción pura o ciencia ficción blanda, corresponde más al hecho de ser un artesano de la escritura, un artesano en saber contar buenas ficciones. No creo que más o menos ciencia pueda mejorar sustancialmente una novela de ciencia ficción. Creo que hay escritores que son más científicos y otros escritores que simplemente se dedican a hacer una especie de capa y espadas en el espacio. Y ambas posturas son claramente válidas. Pero como categorizaciones ya están obsoletas y uno tiene que verlas caso a caso y ya ni siquiera se nombra esto es una novela de ciencia ficción dura, sino se dice esta es una novela de ciencia ficción de fulanito de tal que le gustan meter teorías de física cuántica en sus novelas. Yo realmente creo que es una discusión que ya está acabada. Vamos al tercer punto de Don Omar Vergara. No, eran esos tres, porque era algo que comentaba del mercado literario para la ciencia ficción, el tema de la ciencia ficción blanda, y el tercero era la ciencia ficción dura. Ahora, otro punto que me llamó la atención dentro del texto es que él hablaba en esa época de una decadencia del género de la ciencia ficción, porque lo que estaba saliendo al mercado en la parte literaria y en la parte de cine también, que yo lo he visto harto, es que cuando se presentan películas de ciencia ficción, por lo general son de como onda cyberpunk. Por lo tanto, volvemos a la ciencia ficción dura, como que se hace poca exploración de los avances tecnológicos que puedan como ser positivos. Por lo general, en la ciencia ficción que se presenta actualmente es siempre como decadente, como que la tecnología o la ciencia como que nos lleva a un apocalipsis prácticamente de la humanidad. Y eso también lo nombraba aquí en este texto. Es un punto interesante de explorar. Por ejemplo, tomemos el cyberpunk y paso el aviso de que la próxima semana va a salir un especial de Los Hombres en el Castillo sobre cyberpunk. Y me tocó leer un escrito de los primeros que salieron analizando el cyberpunk y sus autores, y en él postulaba que el cyberpunk era ciencia ficción dura, porque los tropos que usaban de computación e informática lo hacían de una manera tan técnica que lo hacían postular a categoría de ciencia ficción pura, lo cual era bien antojadiza, básicamente, porque los principales, por ejemplo William Gibson o Bruce Sterling, no tenían al principio mucha idea de lo que era computación. De hecho, William Gibson recién tuvo su primera máquina o computador después de que escribió la trilogía del Scroll, donde está Neuromante. Pero lo que dice Omar de que hay una decadencia dentro de la ciencia ficción en cuanto a los productos que están saliendo ahora, no puedo estar de acuerdo, básicamente porque es una edad de oro de las series de ciencia ficción hoy día en Netflix. Por ejemplo, hoy día acabo de terminar
una serie que se llama Love, Death and Robots, que son diversos cortos son 18 cortos de ciencia ficción tocando el cyberpunk o las invasiones o los hombres lobos, diversos tropos de la ciencia ficción y la fantasía. Antes esta serie nunca hubiera sido hecha porque no había gente, no había público, no había financiamiento, los productores no creían en ellos. Sin embargo, ahora tú puedes ver una serie y solamente es una dentro del catálogo de Netflix. Black Mirror. Y nos salimos de Netflix y tenemos Black Mirror. Y ahora viene, por ejemplo, la tercera. Westworld. Está Westworld. Está Mr. Robot. Bueno, Mr. Robot, por ejemplo, es sin ser realmente ciencia ficción, es la mejor serie de cyberpunk que hemos visto en los últimos 30 años. Y lo que mencionabas tú del cyber thriller, que le gustaba mucho a Omar. Entonces, realmente Scorpio también. Hoy es la edad de oro de la ciencia ficción, tanto visual, sin explorar a la literatura de ciencia ficción, Así, y recuerdo. Hace como hace unos 7 años salió en diversas publicaciones diciendo que la ciencia ficción había muerto. Siempre la están matando y siempre está sobreviviendo. Y hoy tiene ciencia ficción en todo el espectro. O sea, los tropos de la ciencia ficción, quizás puede decir que ya la ciencia ficción murió y el cadáver exquisito hizo abono para todo el resto de la ficción. Y por lo tanto tú puedes tener tropos de ciencia ficción en Rápido y Furioso. Exactamente. Al final parece que el futuro ya está aquí, ya llegó, y por lo tanto la ciencia ficción no es necesaria, no sé. Pero creo que nunca en la historia hemos tenido tantas series. Por ejemplo, de fantasía. Hay que pensar en ese episodio de Black Mirror, en Bandersnatch. La película Bandersnatch, que es interactiva y que está ambientada, es retrofuturista porque está ambientada en los 80. Así es. Entonces, podríamos decir que es postmodernismo. Yo nunca pensé que iba a haber nunca pensé que la Doom Patrol iba a ser adaptada a serie, y ahí está la Doom Patrol con todos sus personajes, con varios personajes creados por Grant Morrison, como Crazy Jane. Está con Brendan Fraser como Robot Man, un personaje clásico. Entonces son cosas que yo nunca pensé que iban a pasar. Tuvimos una época oscura que fue como entre el 2005. Claro, yo diría que fue más bien porque en los 90 por lo menos estaba toda esta cosa del cyberpunk, y estaban películas como Johnny Mnemonic con nuestro eterno Keanu Reeves y otras cosas algo precarias. Bueno, teníamos los Mad Max, por lo menos había algo, pero por ejemplo, estoy pensando, hay muchísima novela que no van a llegar a mis manos y no las voy a leer. Yo todo el tiempo sigo un sitio en internet especializado en ciencia ficción, y que está fundado por una escritora de ciencia ficción, Annalí, no me acuerdo en este momento el nombre. La página se llama en español, lo voy a decir, IO9. Ah, sí, la conozco. IO9, y en IO9 siempre están apareciendo y sale algo así como esta es la ciencia ficción del mes, esta es la literatura de ciencia ficción que pueden leer este mes. 20 títulos, 30 títulos, no sé, montones, y Luis puede hacer un tianguis completo hablando de la ciencia ficción china, por ejemplo, y tengo la impresión de que muchas de esas novelas son recientes y se han adaptado. Y por ejemplo vi Annihilation, que sé que es una trilogía al parecer. Annihilation, la película donde sale Natalie Portman y se me olvidó el actor, el que sale en Star Wars también. Sí, de un autor que se llama Jeff Vandermeer, que es la trilogía Southern Reach. Ya, y eso es ¿de qué época es la trilogía? Eso es de los 2000. Ya, es de los 2000, entonces más ciencia ficción reciente. Y por lo que yo leí en las críticas o en los comentarios, era ciencia ficción dura. Sí, hay harta especulación. Ya, y bueno, la película la vi, me gustó. Pese a que algunos críticos encontraron que los personajes eran todos
como sin vida y se comportaban como robots y eran una performance bastante fría y automatizada. A mí la película me gustó, la encontré una muy buena película de ciencia ficción y un regreso a las raíces de la ciencia ficción y a las películas de ciencia ficción que te están planteando ideas y que están vehiculizando esas ideas usando los personajes y sus problemáticas. Por más mala que haya sido la actuación o lo que sea de Oscar Isaac y de Natalie Portman, había un conflicto ahí, un problema de pareja en primer lugar, y eso se llevaba después a la escala mayor de esta invasión que estaba ocurriendo en el planeta y que iba a terminar por consumir a todo el planeta. Y después está esta película que no pude ver y que han reseñado y me la han recomendado mucho, que es sobre estos seres que llegan, estos seres alienígenas y no saben cómo comunicarse tratan de establecer, llevan a unos lingüistas para comunicarse con ellos. Del mismo director, Denis Villeneuve. Ya, esa. ¿La viste esa? Sí. La actriz que es la novia Superman, la nueva novia. El problema de Denis Villeneuve es que filma igual. Las últimas 3 películas las filma igual. Se adaptó, como bien tú dices, de una novela y también es ciencia ficción dura. Ciencia ficción dura, sí, el problema es el director. No son las ideas, no son el material original. Refiriéndome a lo que Omar Vega temía, yo creo que estaba injustificado, porque si él decía, ahora la ciencia ficción es de menor calibre en cuanto a ideas, en cuanto a... Ahí tenemos a Interstellar, que es ciencia ficción dura, es una prospección muy dura sobre tesaractos, sobre espacios de 11 dimensiones, sobre lo que hay dentro del interior, en el interior de un agujero negro y cómo eso se interrelaciona con los personajes, independiente de si fue o no una película fallida. Las ideas están ahí y son realmente prometedoras perdón, ibas a decir algo. Sí, y tenemos también, yo sé que quizás no se considere tan ciencia ficción, pero Gravity también. Yo la colocaría dentro de estas categorizaciones y ahí me parece que hay un Oscar ahí, ¿no? A mejor director, a mejor película. Realmente no sé, pero... Oscar, ¿cómo se llama el director? Cuarón. Cuarón. Sí, el mexicano. Alfonso Cuarón. Eso, Alfonso. No, ahí no me acuerdo si fue... Pero la idea principal es que no estamos en estos momentos en ciencia ficción, en cualquier medio que tengamos a discreción. No estamos tan faltos de ideas o tan huérfanos de ideas como Omar Vega vaticina. Quizá él estuvo muy enamorado de una primera ciencia ficción de los años 50, 60, con los escritores más clásicos, por ejemplo Paul Anderson, que Paul Anderson era un tipo increíble porque podía escribir una novela de ciencia ficción muy dura, pero también la siguiente era de absoluta fantasía y fantasía heroica. Quizás Omar era un nostálgico de esos tiempos en donde la ciencia ficción tenía un alto componente de idea científica, de ideal científico por sobre cualquier otra, y que el norte era tratar de adivinar cuál era el futuro de la humanidad o del desarrollo tecnológico en las próximas décadas, lo cual a mí nunca me interesó, básicamente porque igual que toda la literatura es una experiencia estética y emocional, no sirve para ninguna otra cosa más, no sirve para predecir los tiempos futuros. Adelante tú. Ciertamente, no, yo tampoco nunca compartí esa idea de la ciencia ficción o de la literatura de fantasciencia como oráculo, como una especie de medium o de lectura del tarot de lo que te va a pasar en el futuro. Eso nunca me interesó. Y nunca le encontré mérito a algo porque haya predicho, no sé, que el mérito de Arthur C. Clarke fue, y eso lo dicen los terraplanistas te dicen que
que los satélites no existen, que en el espacio no hay satélites, que el satélite es una invención de un escritor de ciencia ficción que se llamaba Arthur C. Clarke, que él inventó el satélite y que luego los de la NASA y todos los otros copiaron esa idea y dijeron, vamos a usar esta idea, y de hecho te dicen, no, si los satélites no sirven para nada, si todo internet y todo se transmite por fibra óptica que está bajo los océanos, porque arriba no hay nada. Hay una cúpula que nos tiene encerrados, entonces los satélites no existen, y para eso ocupan y citan a un escritor de ciencia ficción. También citan a George Orwell y dicen que en 1984 hay una discusión sobre la Tierra plana, y porque la versión oficial en el mundo de 1984 de Orwell es que la Tierra es plana. Entonces, y lo decía este libro. Entonces eso es lo fantástico. Para mí ahí se está haciendo ciencia ficción. Sí, está construyendo realidad. Exactamente, construyendo realidad. Y yo creo que finalmente lo que nosotros, cada cual aquí, los que somos autores y los que somos escritores, escribíamos lo que podíamos y lo que queríamos. Y entre lo que podíamos y lo que queríamos salían cosas más o menos emparentadas con la ciencia ficción, con el cyberpunk, con lo que sea que llegara a algún académico a ponerle una etiqueta. Pero básicamente es un cierto tipo de literatura chilena que tiene ciertas características y que uno las puede ver pese a lo variada que es, como Luis siempre lo ha sostenido cuando hace estudios teóricos al respecto. Yo siempre veo ciertos rasgos comunes y uno de esos rasgos siempre es la orfandad. Muchos de nosotros, muchos de nuestros colegas, desde Soledad Belli hasta Jorge Baradí, el mismo Luis, yo, Pablo Castro, Marcelo López, vas a encontrar muchos relatos que yo pienso que tratan sobre la orfandad y sobre esta especie de sentimientos de desamparo que quizás viene a toda esta generación post dictadura y yo también encuentro que siempre hay cierta melancolía. También hay un rasgo que tiene que ver con una cosa también, con un apagamiento, con una extinción. Me recuerdo un relato de Brian Aldiss sobre un viajero en el tiempo que tratan de rescatar a una humanidad que son unos tipos que se enterraron y que no entienden por qué se entierran y no hacen nada, y su civilización se extinguió y están enterrados. Bueno, lo mismo pasa en el relato de Jorge Luis Borges sobre los inmortales, cuando el tipo se encuentra con los inmortales y los inmortales son prácticamente unos cavernícolas, son unos tipos que habitan en las ruinas de lo que alguna vez fue una gran ciudad, pero han retrocedido a la barbarie. Y exacto, hasta que el personaje, a uno de estos inmortales que lo adopta casi como una mascota, le pone Argos, y el inmortal le dice: Argos, perro de Ulises, o perro de Odiseo, y resulta que ese inmortal era Homero. Y cuando el personaje le dice Argos, eso gatilla el recuerdo. Y bueno, podríamos decir que Jorge Luis Borges hacía una suerte de ciencia ficción, y al final llegamos a ese campo expandido donde todo es ciencia ficción. Así es. Y al final es lo que yo creo que es el gran triunfo de la ciencia ficción. Hablaba con Luis hace un rato, yo le preguntaba si había visto Rick y Morty. Rick y Morty tiene unas ideas de ciencia ficción increíbles. Hay un capítulo sobre los parásitos de la memoria. Son unos parásitos que crean seres que no existen, pero te los implantan en la memoria, y seres de todo tipo, muy extravagantes. Ese capítulo es genial. O Hora de Aventura, que ocurre en un mundo postapocalíptico donde se habla de la guerra de los champiñones, que obviamente es una guerra termonuclear. Ahí también hay mucha ciencia ficción, y hay mucho de lo que se llama el science fantasy. Está Steven Universe, que es muy muy popular, también tiene mucha ciencia ficción y tiene unos conceptos con respecto a las gemas que yo me lo encontré por primera vez cuando traduje, a través de una gestión que hizo Pablo Castro. Traduje un cuento de Greg Egan que se llama Closer. Yo lo titulé como Próximos. Y fue eso era Greg Egan, ¿verdad, Luis? Era Greg Egan.
y después me tocó traducir uno de ¿cómo se llama? Alistair Reynolds. ¿El proyecto no era? Mira, y sí, yo traduje a 3 autores que conseguimos con su autorización. Sí, era Cory Doctorow. Ese, Cory Doctorow. Ese era el Cory Doctorow, era Yo Robote, que era un era un chiste prácticamente con I Robot. En inglés era I Row Boat, que era bote a remos. Row es remo, boat era I Row Boat. Y en ese cuento que traduje con autorización, esa fue una gestión que me parece hizo Andrés Corona, es muy interesante porque la humanidad como que eso era antes de la nube, la humanidad se subió a la nube, digamos, y cuando querían volver a la Tierra se descargaban en cuerpos sintéticos, y estos cuerpos sintéticos estaban dispersos por ahí, y este era un bote con inteligencia artificial que estaba en el mar, y de repente se descarga un ser humano a uno de esos monigotes que cobraban vida. Y este bote robot adhería a las leyes de la robótica de Asimov, pero como religión, no como algo que estaba incorporado a su programación, sino que era una religión para las inteligencias artificiales que habían quedado en la Tierra. Ellos seguían, si querían o no, las 3 leyes de la robótica, pero porque era una suerte de religión para ellos. El otro era Cima Blue, Azul Cima de Alistair Reynolds, ya me acordé. También tenía que ver con un androide y con la memoria. Otro tema. Cima Blue es uno de los relatos que están en la serie de Netflix. ¿Ah, sí? Sí, es uno me parece que es el número 15 o el número 16. Lo voy a tener que ver entonces, porque yo lo traduje al español con la autorización del señor Alistair Reynolds. Estábamos haciendo cosas muy interesantes. Eso fue como en la última época de Tau Cero, donde se hicieron las cosas más interesantes cuando yo renuncié a mi cargo de editor de Tau Cero, de editor y traductor, ilustrador, diagramador y todo. Cuando yo renuncié y quedó a cargo y se metió Andrés Corona y hubo otra gente, bueno, yo, como hizo Luis en algún momento, hicimos como en esa película que decían, si lo construyes, él vendrá, que es considerado uno de los libros que están en la lista de los libros del Slipstream, que ya hablaremos en otra oportunidad del Slipstream, de Bruce Sterling, que acuñó ese término. Y El campo de sueños se llama una película protagonizada por Kevin Costner, y en esa película él escuchaba eso de que si lo construía, él iba a venir. ¿Qué era lo que tenía que construir? Construía un campo de béisbol en medio de su campo de maizales, con toda la locura que eso significaba, y empiezan a aparecerse los fantasmas de jugadores de béisbol famosos. Pero él seguía esperando quién era el que iba a venir. No era Babe Ruth, no era nadie de eso, era su padre. Era el padre del protagonista. Pero no cuenten. Me dice medio spoiler, pero bueno, es una película que para los viejitos chochos como nosotros, que ya perdimos a nuestros papás, la llevamos en el corazón, ¿no? Claro, pero siempre está, porque como he dicho otras veces, una persona muere 2 veces. Muere el momento en que su alma o su cuerpo deja de funcionar, su mente, su corazón se detiene, y muere una segunda vez cuando su nombre es pronunciado por última vez en la tierra. Ese era un pensamiento que tenían los egipcios y que se ha atravesado el tiempo, y por lo mismo lo que estamos haciendo ahora es la verdadera muerte, es el olvido. Y Omar, sigues presente y vas a seguir presente en nuestra mente, en nuestros corazones, y este tianguis está dedicado a ti. Y ya creo que vamos cerrando para que todos nos pongamos nuestras pantuflitas y nuestra mañanita. Yo, antes de irme a mi cámara de oxígeno, quisiera leerles la última parte de Zimbabue. Una muy buena forma de terminar. El relato de Zimbabue, porque uno siempre tiene estas necesidades de cerrar y que nuestros seres queridos, nuestros amigos hayan encontrado una cierta iluminación. El final del relato es así: ha llegado el momento de cumplir con mi destino. Debo perder la conciencia nuevamente con la esperanza de la resurrección en una vida mejor. Me aterra pensar que de nuevo moriré.
y que enfrentaré nuevamente mis miedos solo. Sin embargo, no hay otra manera, y no soy un cobarde. Antes de cerrar este diario, quiero dejar testimonio de que mi corazón ya no aloja odio, rencor ni penas. Solo siente amor por los humanos que me dieron esta oportunidad y por mis hermanos que esperarán por mi llegada, ansiosos. Muchas gracias, que tengan una buena noche. Muchas gracias, Luis. Gracias nuevamente a Claudio. No sé si quieres decir algo para cerrar, Claudio. Sí, mira, yo creo que voy a proponer dejar unos links para que puedan revisar y que obviamente ustedes no lo van a hacer por no ser autorreferentes, pero yo lo quería hacer porque son quienes llevaron esta conversación adelante y que tiene que ver con una reseña o una crítica que hizo Omar Vega de tu libro Identidad Suspendida de Sergio, y que es muy buena. Como estuvimos leyendo, lo que leí del texto que elaboró sobre la ciencia ficción, él era como muy polémico. Le gustaba el debate, seguramente, y eso se ve en esta reseña, porque parte criticando lo que se ve en novelas de 500 páginas, que dice que hay 400 páginas, las primeras 400 son de relleno, y la acción viene en las últimas 100. Por lo tanto, Sergio en este libro, Identidad Suspendida, hizo un libro de 100 páginas. Por lo tanto... De las últimas 100 páginas. Claro, hizo de las últimas 100 páginas solamente. El resto habría sido relleno, y eso se lo critica a muchos autores que lo hacen. Y así que voy a dejar el link para que lo vean, porque así van a poder entender como la crítica, el debate que él generaba. También les voy a dejar el link para que puedan descargar el texto de ciencia ficción. Una entrevista que le hizo a Luis Saavedra, que es muy simpática, donde le es una entrevista que no es entrevista, o que se llama entrevista a Luis Saavedra rechazada por Omar Vega. Porque Luis Saavedra lo agarra para el deseo, no le empieza a hacer un juego ahí con soy Jorge Holguín, no Baradit, Fernando Baradit, no Jorge Holguín, ya Holguín, no me agarras para la palanca. Entonces van a ver ahí también el sentido del humor que él tenía y la buena onda que tenía con Luis Saavedra. Y lo último, hablando de Phobos, porque también lo nombra como parte de la literatura de la ciencia ficción aquí en Chile, quería leer, bueno, este es yo tengo 3 Phobos, que es del 2003, 2002 y 2004, claro, es de 3 años consecutivos, desde 2002 al 2004. Y claro, uno ve elementos ahí que son como bien entretenidos, que todavía Luis Saavedra, si se querían comunicar con él, tenían que escribirle correspondencia a una casilla de correo de Santiago. Sí, yo muchas veces la acompañé a revisar esa casilla y a ver que no había nada. Claro. Siempre estaba vacía. Claro. Se me había olvidado. Muchas gracias por recordármelo. Estaba en el correo ahí al lado de la plaza en Claro. Santiago. ¿Qué era? ¿El número el 20.222, algo así? Claro, sí, algo así era. No, 50222. 50222. Claro. Después que almorzábamos en esos restaurantes para ejecutivos, ahí con nuestras bandejitas, después Luis me decía, acompáñame a ver mi casilla, a ver si llegó algo. Oh, no, no ha llegado nada. Siempre tenía la esperanza que me llegara una revista, un fanzine de Europa, pero nunca llegó nada. Era increíble. Bueno, es una muy buena forma de terminar el tianguis con alegría. Por celebrar la vida y el legado de nuestro amigo. Y no sé si te interrumpí, Claudio, o ibas a decir algo más. Y aludiendo un poco a lo que dice acá dentro de Phobos, yo me despido de Luis, por favor no me presionen Saavedra, y de Sergio, solo busca lucirse, amiga.
Siempre fue así. Bueno, así damos por concluido este tianguis. Gracias a Luis, gracias a Claudio, y larga vida a la fantasciencia y a Omar Vega. Larga vida. Larga vida. Adiós.